con esta charla del día de hoy. Como les digo, tenemos a nuestra invitada Fernanda Ortega. Ella está viniendo con mucha información muy importante. Yo he tenido la oportunidad de ver a Fernanda en acción, tanto en persona, antes de la pandemia. Ella ha estado dando muchos talleres para las familias, para los estudiantes, y ahorita pues sigue su labor, aunque sea por medio digital. Ella está aquí con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Como les digo, este tema es muy extenso. Así que hemos decidido cortarlo en dos partes. Hoy es la primera parte y pues adelante, Gaine. Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manolita. Pues muy honrada de estar el día de hoy con ustedes. Para mí es un honor poder distribuir, bueno, más bien difundir esta información que es muy importante para la comunidad. Entonces, me voy a ir directo a lo que es, porque tenemos muy poco tiempo. Eh, bueno, hoy vengo a hablarles acerca de la reducción del daño. Eh, y bueno, los objetivos de esta presentación es definir un poquito más qué es reducción del daño para que vayamos entendiendo muy bien. Vamos a hablar reducción del daño muy particularmente en el tema de uso y abuso de sustancias, es decir, de drogas, ¿no? También me gustaría aportar un poquito a la discusión en torno a las estrategias de información sobre el uso, consumo y abuso de sustancias, y voy a proporcionar alguna información sobre las drogas, sus usos, sus riesgos y sus daños, así como lo que son las adicciones, cómo podemos ampliar nuestra visión acerca de la problemática actual de lo que son las drogas, los usos, los daños y qué sucede con los usuarios que están pues en severos problemas por las adicciones. Entonces vamos a seguir un poquito más adelante con la próxima. Eh, este pequeño línea del tiempo yo la hice con la función de que podamos entender la complejidad de lo que ha sido el uso de drogas en la historia humana. Entonces no voy a profundizar en esto, me encantaría, pero solamente quiero que vean cómo, por ejemplo, desde hace 6.000 años antes de Cristo usamos como especie humana el opio, la cannabis, el alcohol fermentado, el laudano, que es un tipo de combinación de opio con alcohol, que es muy fuerte, por supuesto. La coca, la hoja de la coca se ha utilizado en todo lo que es Sudamérica desde hace 3.000 años antes de Cristo. El peyote, la ayahuasca, la mescalina, los hongos alucinógenos, son drogas que se han utilizado desde hace mucho tiempo. Realmente la época actual de uso de sustancias, digamos que viene desde siglo XIX, ¿no? Desde mediados de principios del siglo XIX hasta lo que conocemos ya hoy como las drogas sintéticas. El problema actual de las drogas se creó porque el uso de drogas se empezó a difundir al uso de toda la población. Antes las drogas nada más se podían utilizar por los reyes, por las reinas, por las personas que tenían alto nivel social, por los sacerdotes, por las personas religiosas. Entonces, antes no había acceso a drogas, las personas comunes, digamos, la mayoría, digamos, las clases sociales bajas no tenían acceso a drogas. Con la revolución industrial se empieza a tener acceso a drogas, entonces empieza a haber una problemática muy compleja del uso y del abuso de drogas. Y por lo tanto se empiezan a ver problemas muy severos de adicciones. Y pues eso. No sé, parece que Fernanda está teniendo problemas con su conexión. Probablemente Fernanda, si apaga su cámara, a veces habla. A ver si vamos a ver, no sé si. Lo demás, que es la esfera social, y podría
Para todos ustedes se está congelando la conexión, ¿verdad? ¿O soy yo? Sí. Sí, está Sí, congelado. está congelando. Quizás se apaga la cámara, no sé si le pueden decir Perdón. la cámara. Por favor, Fernanda, apaga su cámara, probablemente. Una disculpa. Ah, ok, voy a poner mi cámara entonces. Ok. Adelante. Gracias, te escuchamos. Sí, gracias. Entonces, bueno, la problemática actual de las drogas sintéticas pues es grave porque ya no sabemos qué les están poniendo las drogas. Entonces vienen con una serie de estupefacientes, de narcóticos, ¿no? Que ya no podemos. A ver, Fernanda, parece que también el audio. No sé si nos escucha. Fernanda, el audio también está fallando. Vamos a darle un momento. ¿También les está fallando a ustedes el audio? Y eso genera una complejidad porque el audio. A ver, un momento. Empezó a cortarse un poquito. Ahorita ya te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ahorita sí ya. Ah, perfecto. Bueno, es que no puedo ver, perdón, podemos pasar a la siguiente slide. ¿Qué es reducción? Creo que no la puedo ver. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué sucede con esta complejidad? ¿No? ¿Qué sucede con lo que estamos viviendo actualmente? Pues entonces los gobiernos empiezan a crear estas políticas públicas que se llaman reducción del daño. Las primeras políticas, digamos, o los primeros países en crear estrategias de reducción del daño fueron el Reino Parece que se continúa cortando. por ejemplo. Eso realmente el problema de las adicciones, siendo el Reino Unido uno de los principales países a hacerse toda esta. Bueno. Sí, te escuchamos. Se Okay. cortó, pero ahorita te estamos escuchando. Ok, bueno, voy a hablar un poquito más lento. Si se traba, por favor, me dicen. Entonces, la reducción del daño, entonces, es una política pública o programas que elaboran estrategias para reducir los daños de uso de drogas, incluyendo el alcohol. Entonces, ya nos damos cuenta que son políticas públicas que van aceptando la problemática de las drogas, van aceptando que hay usuarios, van aceptando que existen narcóticos circulando en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, y que tenemos que hacer algo para reducir los daños que los usuarios se pueden hacer a sí mismos o que los usuarios pueden hacer a otras personas. Entonces, también el término se utiliza para describir los programas que reducen riesgos y daños de los usuarios sin afectar el uso que los usuarios les den a las drogas. Es decir, no son políticas públicas prohibicionistas, no prohíben el uso, tratan de entender a los usuarios como personas que están en riesgo y que el Estado y también la comunidad tenemos la urgencia, ¿no? Y la responsabilidad de ayudarles, ¿no? Y de tratar de que se hagan menos daño y tratar de simpatizar de alguna manera con esta problemática. Entonces, un ejemplo de una política pública de reducción del daño, pues es distribuir jeringas para evitar el intercambio de jeringas en usuarios para prevenir el VIH. Muchas veces pensamos que las personas que realmente
que empezaron a infectar, digamos, a la sociedad de VIH son la comunidad gay, pero realmente no. El VIH se empieza a distribuir, empieza a ser un problema debido al intercambio de jeringas entre usuarios de drogas intravenosas, ¿no? Entonces, realmente entender esta situación nos puede dar una amplia perspectiva de las problemáticas actuales que tenemos, y también nos vamos quitando muchos mitos que teníamos en la cabeza o muchas ideas que teníamos acerca de lo que son las drogas, las adicciones, y sus consecuencias. Entonces, podríamos pasar a la siguiente slide, por favor. Muchas gracias. Esta fue una de las primeras también políticas, digamos, digamos, alrededor de las drogas, que se creó alrededor de 1980 por la parte de la ONU, y todos la conocemos muy bien, que es la guerra en contra de las drogas, y que aún perdura. Y que a la actualidad sabemos que es una política pública que, en lugar de ayudar y de haber sido una política pública que haya reducido daños, reducido riesgos y ayudado a las comunidades, ha hecho todo lo contrario. Lo que ha hecho es que ha creado un mundo más violento, ¿no? Porque es una guerra, ¿no?, en contra de narcotraficantes, y el narcotráfico, si me preguntaran a mí, realmente es un círculo, ¿no? Es un círculo que nunca va a terminar, mientras hayan usuarios que si hubieron usuarios hace 6,000 años antes de Cristo, entonces realmente pensar de que en algún momento van a dejar de existir usuarios de las drogas, realmente es un poco es irreal. Entonces, esta política pública lo que hizo fue incriminar a personas que usan drogas, ¿no? Ponerlos en la cárcel, poner a personas que usan drogas y que cometen delitos por usar drogas, ¿no? Porque sabemos que las adicciones pueden ser muy complicadas, y que las personas que usan drogas pueden llegar a robar, incluso matar, ¿no?, por conseguir drogas. Entonces, personas las echan a la cárcel, las ponen en prisión, y lo que se hace ahí es que se genera, pues, es como una olla express, ¿no?, que en algún momento, pues, va a explotar, y de hecho está explotando, y por eso se están generando nuevas políticas, estrategias, de las que voy a hablar un poquito más adelante. Por ejemplo, el estado de Washington, una de las estrategias más, o de las políticas públicas de reducción de daños más avanzadas que hay, que creo que hay en la actualidad. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, podemos ver que las estrategias de reducción del daño, pues, tienen alcances y límites, ¿no? Y estos límites, creo mucho que se basan en la prohibición. Entonces, me gustaría como hablar un poquito acerca de cómo podemos crear estrategias de reducción de daño que, en lugar de basarse en prohibiciones, se basen en normas. Y también en el caso del núcleo familiar, de la casa, de los jóvenes, cómo la prohibición como regla en casa, en el núcleo familiar, puede tener alcances o límites, ¿no? Yo no digo que la prohibición no sea una estrategia. Lo que les invito a pensar, ¿no?, que pensemos, es que muchas veces la prohibición conlleva el castigo, el rechazo, la estigmatización,
y como práctica de castigo. Y bueno, todas estas prácticas hemos, ya sabemos y ya hemos como trabajado la idea de que son erróneas porque a lo que lleva pues a más sufrimiento, a apartar familias, a apartar a personas que utilizan sustancias de sus familias, a sentirse no aceptadas, estigmatizadas, rechazadas, y eso puede ser algo que crea muchísimo más problema en sus vidas de lo que puede ayudarles a salir del problema. Entonces, si podemos seguir a la siguiente. Fernanda, yo tengo una pregunta, porque yo sé que es difícil encontrar ese balance entre, porque obviamente queremos que nuestros seres queridos estén viviendo una vida libre, una vida limpia, pero entonces tú nos estás diciendo que erróneamente sí se prohíbe, no funciona y estamos creando una división más. Sí, claro, Manelita. Lo que yo digo que es erróneo, creo, que hemos estado haciendo por muchos años y, es el castigo, el rechazo y la estigmatización, ¿no? Y la prohibición conlleva una necesidad de transgredir, ¿no? Las reglas. Humanamente, los humanos queremos transgredir las prohibiciones. Entonces, esta es como una invitación a que podamos construir formas en convivir con personas que usan drogas sin que sea algo tan doloroso para ellas y para nosotros. Bueno, de por sí ya es doloroso para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que ya habíamos comentado un poco esto, Gabor Mate, que es un psicólogo canadiense, que es uno de las personas que está en la vanguardia, digamos, de entender la complejidad de lo que son las adicciones y pues ayudarnos, ¿no? A entender qué es lo que sucede y también ayudar a las personas que tienen adicciones, qué es lo que sucede y cómo lidiar con esto, pues él pues habla de tres formas, ¿no? De que podemos, en las que podemos convivir con personas que tienen adicciones. Es decir, podemos decir, no te acepto, no te acepto, no lo entiendo y no te quiero cerca, ¿no? Y a él, eso lo llamaría a él, Gabor Mato le llama algo racional, ¿no? Es racional decir eso. Otra forma racional de lidiar con esto, como lo indica Gabor Mate, es te acepto, te quiero y yo voy a ayudarte hasta el final, ¿no? No importa qué. Eso es otra lección racional que podemos tener con las personas que tienen drogas. Y dice, lo que es irracional es querer cambiarlas, ¿no? Quiere decir, quiero cambiar, quiero que cambies y quiero que seas una persona, que seas una persona distinta y voy a intentar hacerte cambiar hasta que te voy a meter a centros de rehabilitación sin tu permiso, te voy a quitar dinero, te voy a quitar casa, te voy a quitar recursos, te voy a llevar a la cárcel, pero tú tienes que cambiar, ¿no? En algún momento. Eso es lo racional, como que querer que cambien. Entonces, lo más racional sería decidir, voy a estar contigo, te amo, te acepto como eres, y no voy a estar contigo hasta el final acompañándote, o lo otro, ¿no? Sería, no puedo, no puedo lidiar con esto, es muy doloroso para mí y no lo voy a hacer. Y hasta que no seas alguien distinto, pues no puedes aquí. Te escuchamos, se escucha muy inestable. Pero si realmente lo que tú nos hablas son
palabras muy difíciles a un ser querido, pero sí puedo entender cómo. En mi corazón, o como es difícil, ¿no? Son decisiones muy, muy difíciles, pero no vertientes. Sí, esas. Voy a tratar de moverme un poquito. Claro, sí, es un tema muy difícil. Tratar estos temas son muy, muy difíciles, muy dolorosos, pero creo que tenemos que empezar a prepararnos para cambiar nuestra visión y nuestro entendimiento de lo que son las adicciones, de lo que sucede, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más para ir redondeando esta presentación y para que vayamos entendiendo un poquito más qué son las adicciones y tal vez así se pueden ir, pues, como ampliando, ¿no? La visión. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Estamos en la que dice, ¿cuándo fue la primera vez que te hablaron de las Sí. drogas? Vamos a seguir adelante. Sí, por favor. Bueno, esa es una pregunta que yo les hago. ¿Cuándo fue la primera vez que les hablaron de las drogas? Es la pregunta que yo les hago a las personas que, digamos, que son más grandes, o sea, digamos, mi mamá, yo tengo 33 años, mi mamá, personas este, digamos que antes, de otra generación, de una generación arriba o anterior a la mía, no 2 generaciones atrás, no una generación atrás o 2 generaciones atrás. ¿Por qué? Porque si o sea, esta pregunta nos hace entender mucho cómo a estas generaciones no les hablaban acerca de drogas porque es un tema que es tabú. También si queremos realmente empezar a lidiar con el tema de las drogas, tenemos que dejar de no querer abordar el tema de las drogas, que tenemos que dejar de observar a las personas que tienen adicciones como loquitos o como enfermos o como drogadictos o como alcohólicos o como borrachines, ¿no? Siempre estamos utilizando ese tipo de lenguaje. Y si queremos realmente entender y profundizar y cambiar el mundo, eh, porque esto no se va a cambiar, esto solamente nosotros lo vamos a cambiar, esto no lo van a cambiar los estados, esto no lo van a cambiar los gobiernos, ni cada quien está desde su trinchera, pero realmente el cambio tiene que ser cultural y comunitario. O sea, si realmente cambia algo, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros, entre estos espacios, digamos, de micropoder, porque la realidad es que hay un mundo de drogas, hay una problemática que que si realmente los gobiernos quisieran que parara, esto pararía. Las guerras paran cuando quieren las personas que paren y esto no para. Entonces, evidentemente, las drogas es una economía, ¿no? Que fluye que es muy, muy perversa y que parece ser no va a terminar porque está haciendo ricos a muchas personas y eso desgraciadamente no va a parar y evidentemente las únicas personas que pueden hacer esto que pare pues son las mamás, los papás, los hermanos, las hermanas de estas personas que están pues en decadencia, digamos, por su consumo y por su uso y por no entenderse y que no lo entiendan en sus comunidades. Y pues estas charlas, pues es un poquito un explorar, ¿no? Una llamado a que podamos elegir entender estas problemáticas desde otra visión, ¿no? Más abiertas, con más profundidad y con más responsabilidad de ambas partes, ¿no? No solamente de los usuarios, sino también nosotros como sociedad, como comunidad, tenemos una responsabilidad. Lo veo con mis estudiantes, ¿no? Y a veces no sé qué hacer, ¿no? Los veo consumir y no sé qué hacer, no sé qué decirles, pero sí creo que teniendo estas pláticas me hacen un poquito más apta para ir entendiendo qué es lo que puedo hacer. Entonces, si podemos seguir con la siguiente.
Y con la siguiente, por favor. Bueno, drogas, riesgos, daños. Vamos a ver qué es una droga. Una droga es una sustancia natural o químicamente elaborada que al ser ingerida altera el comportamiento físicamente, emocionalmente, psicológicamente, socialmente. Y yo les invito a tratar de trabajar un poquito el lenguaje, ¿no? Vamos a empezar a trabajar el lenguaje. En lugar de hablar de drogas y drogadicción, podemos hablar acerca de sustancias. Es hablar desde una perspectiva más compasiva, porque el lenguaje importa. Entonces es muy diferente hablar de drogas y drogadictos, que es estigmatizante para la persona a la que uno se refiere, de hablar desde una perspectiva más compasiva. Por ello utilizamos el concepto de sustancias y uso problemático de sustancias. Entonces, cuando alguien vaya y les diga, es que soy una drogadicta, o soy un drogadicto, o es que soy una alcohólica, es que sí, ya sé que soy una borracha. Entonces ustedes dicen, no, tú tienes un uso problemático con el alcohol, tú tienes un uso problemático con eso, pero no significa que tú toda tu vida vas a ser así. Porque también los conceptos de adicto y de adicción son conceptos que se crearon en 1970 con estos grupos de alcohólicos anónimos, con estos grupos grupos de 12 pasos, donde explican que el alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad, o la adicción es una enfermedad crónica, mortal, que sí lo puede ser, no digo que no, pero en el momento en que dicen que, que una persona se asume como alcohólico o como enfermo, entonces se asume como que va a ser así toda su vida, entonces se quita una gran responsabilidad, ¿no? De sí mismo, de bueno, pues yo estoy enfermo y pues esta es mi calidad de ser, soy enfermo y yo mientras tenga un grupo, mientras tome mis medicinas, digamos, pues voy a poder estar contenido. Este slide, por favor. Ahora sabemos que, y bueno, entrando un poquito a qué son las adicciones, la siguiente, pues que la adicción es un hábito, ¿no? Que la adicción no es una enfermedad, la adicción tampoco es una elección, sino es un hábito del cual no se puede prescindir por razones psicológicas o físicas. Entonces, las adicciones se relacionan con drogas, sin embargo, Gabor Mate, el doctor al que he referido anteriormente, define la adicción como cualquier comportamiento asociado con la ansiedad que produce un alivio temporal y que tiene consecuencias negativas a corto, mediano o largo plazo, de modo que la persona desea dejarlo o promete hacerlo, pero no puede llevarlo a cabo. Entonces, si podemos irnos a la slide número 55, por favor, y ya con esto voy a ir cerrando la presentación. La siguiente. Perfecto. Entonces, si empezamos a entender qué significa la anterior, la que estaba antes, por favor. Si nos ponemos a entender el cerebro un poquito, qué es lo que sucede en el cerebro y qué es un hábito, pues vamos a entender que los hábitos, un hábito es un mecanismo realizado por nuestro cerebro y que permite que asociemos ciertas situaciones o una sensación de placer, y de este modo, a partir de esos aprendizajes, porque un hábito es algo que se aprende, tendemos a intentar que en el futuro las situaciones que han generado esa experiencia vuelvan a producirse. Y esto se llama sistema de recompensa. Entonces, las adicciones están sumamente ligadas con el sistema de recompensa, que es el sistema del cerebro, que es un mecanismo que vamos creando desde que somos niños, es decir, los hábitos los vamos creando desde que somos niños. Y, por ejemplo, no sé si en algún momento se acordarán de su abuela que les decía que no tomaran tanta azúcar, ¿no?
en la leche o en el chocomil, o la abuela que les decía que ya no se podían comer más galletitas o que ya no podías comer más crema, que porque ibas a engordar, no sé, no más Coca-Cola. Entonces, por algo nos decían eso las abuelas, porque si en la medida en que en que vamos solidificando esos hábitos, nuestro cerebro va perdiendo la capacidad de controlar esos hábitos. Es decir, si un niño, y bueno, por eso puse aquí la imagen de un niño con dulces, que es lo más, es lo más normal, digamos, que podemos, aparte de la situación de las drogas, si podemos ir a la siguiente slide, lo puedo explicar un poquito mejor. Ok, entonces, ¿cómo el sistema de recompensa básicamente funciona así? Nuestro cerebro observa algo que es un detonante y por eso le puse ahí dulces, ¿no? Por ejemplo, el niño ve dulces y desde ese momento el niño está generando en su mente una sensación de positiva y esta sensación positiva es una hormona que nosotros tenemos que se llama dopamina. Entonces, desde el momento en que el niño ve los dulces, está generando dopamina. O sea, no es, y es lo mismo que pasa con las adicciones, con las drogas. Desde el momento en que las personas empiezan a pensar en que pueden conseguir una chela, un crack, coca, heroína, lo que sea, ya están liberando dopamina. Entonces, así podemos entender que realmente no es una relación entre una persona y un objeto, es una relación con nosotros mismos y con nuestro cerebro y cómo utilizamos y cómo hemos aprendido a utilizar nuestro cerebro. ¿Podemos seguir la próxima slide, por favor? Entonces, bueno, nada más esta hormona se genera en el núcleo accumbens y es una de las hormonas que le llaman las hormonas del placer y de la felicidad. Y el problema es que conforme vayamos limitando nuestras, digamos, las cosas que nos ayudan a liberar dopamina, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la cocaína es uno de las drogas que más liberan dopamina, pero el crystal meth liberará como 12,000 veces más dopamina que la cocaína. Entonces, mientras nosotros vamos solidificando y además también enfocándonos solamente en una cosa que nos genera dopamina, entonces eso se vuelve un patrón adictivo. Y salir de eso es muy complicado porque mientras nosotros vamos solidificando. Fernanda, te volvimos a perder. No sé si me escuchas. Vamos a ver si se recupera. Pues yo una de las preguntas que tendría Neuronales y redes neuronales, ¿no? Vamos perdiendo. se volvió a cortar. Pero una pregunta que yo tengo, esta información es muy interesante y también nos habla mucho de la ciencia detrás de las adicciones. ¿Cuáles son las sustancias más adictivas y por qué? Como ya dice Sí, ¿cuáles son las más adictivas y por qué? Justo es un poco lo que estaba comentando. Hay, yo consideraría que una de las más adictivas es el alcohol, ¿no? Y creo que es el alcohol no solamente porque no está prohibido o porque también todos los elementos químicos que se liberan con el alcohol, que no solamente es dopamina, eh,
se vuelve, se generan también, digamos, cierto tipo de dependencias a estos químicos. Entonces, bueno, o sea, estoy tratando de pensar cuáles son las más adictivas, pero lo voy a poner así. El alcohol, que es una de las drogas que son, porque es legal, ¿no? Porque es una droga legal y es de fácil acceso, porque también una cuestión, o sea, una cuestión real es que las drogas que están prohibidas no son de fácil acceso. Entonces, lo que está más de más fácil acceso es lo que probablemente va a ser más adictivo. Sin embargo, en la situación actual que es tan compleja, pues todo realmente ahorita ya es bastante accesible, ¿no? O sea, las benzodiazepinas que se mezclan con alcohol. Lo que pasa es que ahorita se mezclan, todas las drogas se mezclan, Manolita. Realmente creo que es muy difícil ver a personas que no mezclen alcohol con cocaína, alcohol con metanfetamina, alcohol con heroína, alcohol con benzos, alcohol con molly. Entonces, realmente es muy difícil observar a una persona que nada más normalmente es el alcohol, ¿no? Que hay muchas personas que nada más beben alcohol y nada más beben alcohol y ya. Pero creo que el alcohol es una de las más activas y las más peligrosas, ¿no? Pero también puedo decir que, por ejemplo, la cocaína, estaba escuchando que libera como 300, no sé, como es 300, tiene la potencia, tiene 300 potencias de liberación de dopamina, más de lo que nosotros podemos liberar por nuestra propia capacidad, digamos. Es decir, nosotros liberamos dopamina cuando corremos, ¿no? Y la cocaína lo que hace es liberar 300 veces más dopamina de la que podemos liberar nosotros en un estado normal. La metanfetamina, 12,000 veces más de lo que puede liberar el cuerpo humano. Entonces, eso nos habla de una necesidad, ¿no? De estar autoadministrando dopamina, pero por supuesto, el sistema dopamínico es algo que no es eterno. En algún momento se acaba, o sea, la dopamina es una hormona y tiene sus límites también. No es para siempre. Y es cuando empieza a haber pues, usos problemáticos, porque empiezan a haber depresiones muy largas, incapacidad de sentir felicidad sin tener como estos rushes, eh, incapacidad de lidiar con las emociones, de tener autocontrol. Entonces se vuelve algo sumamente complejo, ¿no? Este, y, y pues sí, también como ir cerrando con esta idea de mientras podamos, y con eso termino la última slide, mientras podamos empezar a crear hábitos y además fomentar hábitos que nos hagan liberar dopamina y que nos hagan sentir conectados, liberados de alguna manera, eh, vamos a poder tener la capacidad de recuperar todas estas redes neuronales que se pudieron haber perdido por el uso o consumo de drogas. Es decir, personas que están allá afuera y que han consumido drogas y que se sienten, pues no sé, como un poco desesperadas de que tal vez nunca van a volver a lograr ser como personas normales otra vez. Quiero que sepan que sí, que existe algo que se llama neuroplasticidad y que pueden recuperar absolutamente toda la capacidad cerebral que tenían antes. Pero es algo duro, tiene que haber todo un proceso, abstinencia, por supuesto, ¿no? De drogas, y empezar a hacer más ejercicio, a ir más al cine, a ver más, a leer más, a meditar más, a estar más en la naturaleza, a tratar de empezar a conectar con todas esas personas, esas redes neuronales que se van perdiendo con el uso y el consumo. Y con esto cerraría pues la presentación de hoy. Muchísimas gracias, Fernanda.
Mira, qué pena que a veces la conexión nos estaba fallando, pero Sí, perdón. tan importante, tan necesario para nuestras comunidades entenderlo y pues saber cómo poder apoyarnos unos a otros en comunidad también, en nuestras familias. Tú hablabas, y parece que tenemos un par de minutos, tú hablabas de la accesibilidad y aquí en el estado de Washington fue uno de los primeros que permitieron la venta de la marihuana. Entonces la marihuana está muy difundida, pero la marihuana tiene THC y CBD. ¿Cuál de las dos sustancias es la que está creando esa adicción? Mire, es interesante porque nosotros, Manuelita, tenemos un sistema endocannabinoide. O sea, de por sí nosotros ya tenemos esas sustancias adentro de nuestro cuerpo. O sea, tenemos THC y CBD. La adicción, insisto, es un, es un hábito. Entonces, es una pregunta un poco complicada la que usted hace, porque entiendo que el CBD es la sustancia, el componente o la molécula no psicoactiva de la marihuana, y el THC es la molécula psicoactiva de la marihuana. ¿Y cómo estas dos se difieren? Bueno, entendemos que muchas personas consumen drogas por sus efectos psicotrópicos, ¿no? Psicodélicos, es decir, que van a tener un estado alterado de la conciencia, pero no solamente eso, sino también que va a ser un estado psicodélico, es decir, alucinaciones, sensaciones. Entonces, muchas veces las personas quieren sentir y están ávidas de sentir. Entonces, pues yo creo que es el THC, por ser la molécula psicoactiva y psicotrópica de la marihuana, sería una de las razones por las cuales las personas caen en un hábito más profundo de eso, de esta sustancia, del THC. Sin embargo, también conozco a personas que abusan del CBD, ¿no? Que de repente se toman una gotita para dormir y luego un año después ya están consumiendo 10 gotitas o un frasco, ¿no? A la semana. Entonces, lo que pasa aquí es justo no generar hábitos, ¿no? Que no se generen hábitos. O sea, está bien tomarse una chelita de vez en cuando con los amigos, ¿no? Cuando se vuelve un hábito y ya te estás tomando una chela todos los días con los amigos y que eso incrementa, ¿no? Más allá de... Y además no lo estoy poniendo en tela de juicio, o sea, las personas son libres de hacer lo que quieran. Simplemente aquí lo importante es observar nuestros hábitos para que estos no nos superen y de repente ya somos, o sea, hay una adicción o hay un uso problemático y uno ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Así hay muchas personas que están ya en la adicción y ni siquiera se dieron cuenta y dijeron, ¿cómo estoy aquí? ¿No? ¿En qué momento pasó esto? Es porque no hay capacidad de observar cuando esto se está generando un hábito. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por tanta información tan importante. Como les digo, esta es la primera parte de esta serie de 2 reuniones que vamos a tener con Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Nos vamos a ver dentro de una semana. Y si algunos de ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganoslo saber. Le podemos mandar esas preguntas a Fernanda porque obviamente el tiempo siempre es limitado. Ella tiene muchísimo conocimiento y también mucho corazón para ayudar a nuestra comunidad. Así que muchas gracias, Fernanda. Nos vemos la próxima semana. Y a todos ustedes también, espero que regresen la próxima semana, que se mantengan informados, se suscriban al sitio web de Salud Pública, kingcounty.gov/COVID. Ahí tenemos mucha información. También tenemos aquí nuestra página de Facebook, Condado de King. Tenemos un blog por ahí también que está muy lleno de información. También tenemos artículos en nuestro idioma. Queremos que nuestra comunidad latina, por favor, se mantenga informada. Nuevamente, les doy las gracias por haber estado aquí el día de hoy. Son las 6 de la tarde con un par de minutos, así que nos despedimos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Manuelita, Susana, Gina. Un Gracias. gusto.